Hola amores, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Yo estoy bien, pero algunas prioridades familiares pues no me han dejado grabar estas últimas semanas. Voy a ver si ahora todo va bien y os puedo enseñar el tutorial de esta camiseta de verano, que como veis ya tengo la espalda hecha. Es muy facilita y espero que os guste. Bueno, le falta un planchado o un bloqueado o lo que sea. Lo estoy haciendo con este algodón que es de Valeria di Roma. Valeria di Roma algodón top orgánico. Tiene 100 gramos, 360 metros. De momento me parece súper suave y agradable de tejer porque tiene un trenzadito como que que no se abre ni nada. No tiene peso porque ya veis que tiene muchos metros en 100 gramos. Y bueno, y esto lo compré en las vacaciones pasadas, que tenía una mercería delante del hotel y no me pude ir sin comprar algo. Entonces compré estas dos porque no sabía bien para lo que sería. Entonces pensé, si quiero hacer un combinado me pega, y si no, pues esta ya me gustaba mucho el color. Hay más colores, las podéis encontrar en la red perfectamente sin ningún problema. Y de esta lisa también hay colores muy bonitos. Bien, pues lo primero que yo hice fue hacer la muestra de tensión y calculé que para mí necesitaba 145 puntos. Esto ya cada uno, y depende del hilo y todo, pues lo medís o bien con vuestras medidas o bien con una camiseta que os guste, un jersey que os vaya bien, en fin, ya esto ya lo sabéis. De todas formas, todos los vídeos que os puedan hacer falta para esto, como por ejemplo cómo calcular los puntos, cualquier vídeo que yo vea que os pueda hacer falta para esto, os lo pondré en la cajita de información, en la descripción del vídeo. Pues allí os iré poniendo pues lo que vea que he ido nombrando y que puede ser que alguien pues no lo sepa hacer, ¿de acuerdo? Pues bien, una vez he montado los 145 puntos, ahora estoy con el delantero, pero como es lo mismo que la espalda hasta el escote, pues así ya no hay problema y también lo vais viendo. ¿Veis? He montado 140, es tejido recto, porque tenía ganas de hacer un tejido abierto, o sea, por piezas, que ya estaba un poco cansada de siempre hacerlos de arriba abajo, que va súper bien, pero que también llevas todo el peso del tejido y todo, y según cómo, pues como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Y ahora estoy haciendo un elástico de 3×2, o sea, 3 derechos y 2 revés. Tres derechos y 2 revés. Este elástico tiene que ser múltiplo de 5 o de 5 más 3 si quieres empezar y terminar con 3 derechos, porque a ver, esto es, ¿ves? 3 derechos y 2 revés son los 5 puntos del que es múltiplo el elástico. Si ahora más 3, si tú quieres acabar con 3 derechos, o no quieres pero se te presenta bien para los puntos que tú necesitas. Luego, como vamos a coser las costuras, pues ya en la otra parte pues empezamos de forma que nos cuadre. Luego lo veremos con este. Bueno, pues este elástico es así, como cualquier elástico, como el de 1 y 1 por ejemplo, o el de 2 y 2, pero con 2 revés y 3 derechos. Me gustó este porque lo hice en la Rebeca de Natalia y lo encontré muy mono, porque además no aprieta ni nada, o sea, no ciñe, que a mí no me interesa que ciña, me gusta más que la camiseta quede pues un poquito ancha de abajo, que no que quede apretada, y por eso también lo estoy haciendo con las mismas agujas, con el 3,5. Si a ti te gusta más que el elástico ciña, pues entonces
puedes hacer el elástico con agujas más pequeñas o hacer elástico de 1 y 1, que siempre quedará más encogidito, ¿eh? Este elástico pues no encoge mucho. Termino con 3 derechos y ahora en el otro lado pues como cualquier elástico, como se presenten. Ahora aquí en esta vuelta me tocarán 3 revés y 2 derechos. 1, 2, 3 revés y 2 derechos. Pues así voy a continuar, no mucho. Bueno, el derecho es este. No he hecho el elástico muy grande, la verdad. He hecho 6 vueltas. Así que voy a hacer 6 vueltas. Luego voy a pasar a tejido liso. Y voy a hacer, creo que eran 14 o 12, no sé, a ver. 14 vueltas. 14 vueltas de tejido liso. Sí. Y luego os enseñaré esto, que es súper fácil, aunque es muy mono, pero es muy fácil. Sí, entonces voy a hacer las 2 vueltas que me faltan de punto elástico, 14 vueltas a punto liso y nos vemos. Bien, pues yo ya terminé el elástico y las 14 vueltas de punto liso. Ahora vamos a hacer como se hace este punto, que es muy sencillo. Lo único que pasa es que este punto es múltiplo de 6. En este caso, porque vosotros lo podéis hacer múltiplo de lo que queráis. Aquí yo he dejado 5 puntos y 1 deslizado, pero podéis dejar 4 y en este caso sería igualmente múltiplo de 5, o podéis dejar 7, o sea, esto se puede hacer todo lo separado o junto que se quiera. Si yo contaba los puntos de 6 en 6, por ejemplo, decía 5 revés y un deslizado, 5 revés y un deslizado, y los iba contando en grupos de 6, al final, ¿qué pasaba? Pues que acababa con un deslizado y un punto al revés. Entonces, empezar por 5 y acabar por 1, pues era como muy desequilibrado. Como en total eran 6, podía haber empezado con 3 revés y un deslizado y hubiera acabado con 3. Pero no sé por qué empecé con 4 y acabé con 2. ¿Veis? Aquí hay 4 y un deslizado. Y acabo con un deslizado y 2 puntos. Por lo tanto, ahora voy a hacerlo al contrario, porque cuando lo cosa aquí me quede el mismo espacio. Esto es importante hasta cierto punto, Si os sobran en vuestros puntos, os sobra uno más o menos, pues no pasaría nada que en el grupo de los lados los puntos no estuvieran exactamente iguales. Pero ya digo, contáis de 6 en 6, es múltiplo de 6, y luego si sobran se reparten a los lados. Entonces yo voy a empezar con 2 puntos al revés, bajo el hilo y deslizo un punto, como si lo fuera a tejer del revés, pero sin tejerlo. Subo el hilo y ahora tengo que hacer 5 revés, bajo el hilo, deslizo un derecho como si lo fuera a tejer del revés. Estos puntos ya los hemos hecho muchas veces en el canal. 5 bajo el hilo para que me quede por detrás de la labor, un deslizado, y de nuevo 5 bajo el hilo y un deslizado.
Y así es toda la vuelta. Para las que trabajáis en continental, pues igual, 5 revés, bajo el hilo y deslizo. Bajo, deslizo. Bajo, deslizo, y como veis aquí ahora me quedan 4 revés. He empezado con 2, acabo con 4 y en la espalda pues está al contrario. Cuando junte las costuras pues ya me quedará el espacio en cada costura igual. Bien, pues ahora en la vuelta del revés, tal y como se presentan y trabajando este punto que he deslizado. Por lo tanto aquí tendré 4 derechos, que son los 4 revés con los que he terminado, y este que ya se ve que está pasado sin tejer, pues lo tengo que tejer al revés. Y ahora ya continúo con la secuencia normal: 5 derechos, y un revés. Y un revés. Y un revés, y así toda la vuelta. Y las que trabajáis en continental pues igual: 4, 5 derechos, revés. Revés, y termino con 2, que es como había empezado. Bien, pues ya está. Este es el misterio del punto, ¿eh? Ahora empezaríamos pues igual: 2 revés, bajo el hilo, paso uno sin tejer y ya continúo con los 5 de la secuencia. 4, 5 y uno sin tejer. Y a la vuelta pues igual que la segunda vuelta, o sea, son estas 2 vueltas que he hecho enteras las que se repiten durante 3 veces, ¿eh? 3 veces que se ve perfectamente aquí, ¿eh? No hace falta contar nada porque se ve muy bien. Se ven 3 espiguitas, cada espiguita son 2 vueltas, porque en una no se trabaja y en la otra sí, y queda el punto así como más alargado. Y ya os digo, esta secuencia la podéis hacer como más os guste, más junta, más separada, como os cuadren los puntos, como os guste, como queráis, de otro color, en fin, como queráis, solo revés, como más os guste. Bueno, pues yo ahora representa que estoy aquí, he hecho esto y he empezado esta línea, y ahora tengo que hacer todas estas repeticiones hasta llegar a la sisa, que aquí me he puesto un señal, aquí son 1, 2, 3, 4, 5 repeticiones separados por las 14 vueltas más 6 vueltas, y luego ya nos vemos, pero no va a ser hoy porque este vídeo ya ha quedado bastante largo. Y bueno, pues si queréis empezar o tal, de hecho tanto la espalda como el delantero son iguales, con lo cual se puede hacer tanto la espalda como el delantero hasta la sisa. No os he dicho que el ancho de mi jersey es de unos 58 centímetros,
y el largo hasta la sisa es de 33, pero claro, esto os lo digo porque a veces me preguntáis, pero nada tiene que ver con cada uno, como lo quiera de largo, si lo quiere un top, en fin, como lo quiera, ¿eh? Yo me lo he hecho no muy largo, pero tampoco un top. ¿Dónde estás? Aquí. Yo creo que ya es suficiente. Además, como veis, esto ahora encoge, con lo cual luego esto va a estirar. ¿De acuerdo? Pues nada, yo lo voy a dejar aquí, hasta avanzar todo lo que me falta, y en el próximo vídeo continuamos. No voy a tardar una semana, evidentemente, pues en 1 o 2 días. Ya os pondré en la descripción del vídeo, os pondré siempre los enlaces al primer vídeo, al segundo, por si os habéis perdido alguno y tal. Yo creo que en 2 o 3 tutoriales lo tenemos. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí, no faltéis al próximo. Si no estás suscrita, suscríbete, y si le das a la campanilla, pues es cuando recibes las notificaciones de YouTube y te enterarás rápidamente de cuando subo la segunda parte. Os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo.